Bendiciones, la paz de Dios sea sobre sus vidas, que Dios les guarde de una forma extraordinaria. Esta transmisión es con motivo de lo que estamos viviendo en este instante en el mundo y sobre todo en nuestra nación. Hay mucha incertidumbre para una parte, hay zozobras, pero sobre todo hay confusión. Y este mensaje es precisamente para aquellos que hasta el día de hoy están siendo confundidos o quieren probar si lo que ellos creen que es verdad realmente proviene de Dios. Hay tantas palabras proféticas que se han dicho sobre Venezuela, sobre todo los últimos días, los últimos tiempos. Algunos apuntan hacia un lado, otros hacia otros, y de repente parece que en el medio se encuentra un pueblo un poco confundido. En este video, en esta transmisión, en estos próximos minutos, yo quise anotar ciertas cosas para tratar de aprovechar bien el tiempo y responderte estas preguntas que quizás están dentro de ti. Si ahora mismo surgen otras preguntas que no te son contestadas en esta transmisión, yo te invito a escribirnos. Escríbenos allí, lo voy a anotar y vamos a tratar de responderlas en otra transmisión. Pero le pido a Dios que te dé a ti un espíritu de sabiduría, al igual que a mí, de entendimiento, para conocer su voluntad, cómo decidir correctamente. Y precisamente esas son parte de las preguntas que espero consigas respuesta en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que todos los que están presentes puedan realmente conseguir un punto en el horizonte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Preguntas como cuáles espero poder ayudarte a encontrar la respuesta. ¿Dios elige o somos nosotros? Si Dios quita y pone reyes, entonces ¿cómo es ese asunto? ¿Quién va a ganar en Venezuela? ¿Quién va a ganar estas elecciones? ¿Por quién debo votar? ¿Qué pasará con Venezuela en los días posteriores? ¿Qué pasará con la iglesia después del 28? ¿Pastor o político? ¿Es correcto que se haga esto? ¿Qué pasa con estos pastores y líderes que andan diciendo que representan a todos los evangélicos y son políticos? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué dice la palabra de eso? ¿A quiénes representan? ¿Te representan a ti y me representan a mí? Vamos a contestar eso también. ¿Qué pasa con las profecías sobre Venezuela? Hay tantas profecías. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la palabra profética real más segura y que nos va a dar apoyo a nosotros para traernos esa voluntad de Dios? ¿Se arrepintió de verdad? ¿Cómo yo sé si alguien, quien sea, hombre, mujer, mandatario, no mandatario, cómo yo sé si lo que dijo es verdad? Algunos dicen que no debo juzgar el corazón, pero ¿cómo sé si alguien realmente se arrepintió o fue solamente puro bla, bla, bla? ¿Quiero un pastor o quiero un presidente bien preparado para esta nación? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero un pastor o quiero un presidente? ¿Quiero un presidente cristiano que pastoree la nación o quiero un presidente que gobierne bien y administre bien los recursos de nuestra nación? Así que bueno, espero que de verdad podamos disfrutar, pero sobre todo aprender sobre esto. Te invito a suscribirte si no lo has hecho, te invito a compartirlo con otras personas, por favor, vamos a dar un tiempo, a ver si otros se anexan a esta transmisión y que otros también puedan disfrutar y sobre todo aprender de cómo escuchar la voz de Dios en medio de tanta zozobra, en medio de tanta confusión que las personas tienen. Primeramente, Dios habló a mi corazón hace un tiempo y he venido predicando en distintas partes de Venezuela lo que ha hecho y lo que va a hacer Dios. Y una palabra que me habló: sacudimiento y levantamiento. Dios me dijo, viene un sacudimiento, pero que va a provocar un levantamiento en Venezuela. Ese sacudir de las emociones, ese sacudir social, ese sacudir en distintas áreas de la vida va a provocar un levantamiento, no un aplastamiento, un proceso de parte de Dios que va a traer a nuestras vidas el levantarse una nación maravillosa, el levantarse una nación espléndida, grandiosa en la voluntad de Dios. Entonces, el sacudimiento no es que va a traer devastación, no va a traer
se acabó esto. No, Señor. Va a traer a nuestras vidas una reflexión de no querer volver a la miseria, no querer volver atrás, sino que Venezuela va a resurgir de una forma extraordinaria. Una Venezuela donde su economía será estable, donde el banco de esta nación, el banco central de esta nación, será uno de los más sólidos en el continente, de esta parte del continente. Dios trae sobre nuestras vidas una consolidación en lo que un día fue promesas, una expansión en distintas áreas, tanto para la iglesia como para la sociedad. Trae una transición, me decía el Señor, traigo una transición. Ya no serán las promesas, ahora será el cumplimiento de todas las promesas. Este es un año en el cual Él quiere hacer que sea la carga ligera. Es decir, que Dios va a comenzar a quitar todo aquello que Él no puso en nuestras vidas. Lo otro, que es un año donde debemos caminar en fe y obediencia. Fe genuina y obediencia a Dios. Recuerda que este es un mensaje primeramente para los que somos hijos de Dios, cristianos. Porque otro va a interpretarlo desde otra perspectiva y no va a tomar en serio los principios que voy a transmitir. Por ejemplo, nosotros tenemos que a la hora de decidir buscar la voz de Dios, la palabra de Dios, porque aunque usted pertenezca a un partido político, usted se debe como hijo o hija de Dios a los principios bíblicos, a los principios de nuestro Dios eterno. Por eso es tan importante que este mensaje sea escuchado con el corazón de un hijo o una hija de Dios que ama sus principios. Porque allí es donde esta zozobra, esta confusión que algunos están malinterpretando, sacando de contexto ciertas cosas, se presta para muchas cosas. Vamos a ir entonces respondiendo. Mira, la profecía nunca debe ser algo para torcer la verdad de Dios. Así que tantas profecías que se han dado, nunca la profecía debe ser para ni torcer la verdad de Dios y mucho menos para manipular la voluntad del hombre. La profecía es para darle dirección al hombre y pueda decidir correctamente. La palabra de Dios en el libro de Génesis enseña claramente que cuando Dios nos estableció a nosotros, nos dio la potestad de sojuzgar, de gobernar. Es decir, que en esta tierra, en este plano, tú y yo tenemos responsabilidades que asumir. Le dije recientemente a un pastor, no piense usted que a la hora de votar, Dios va a ir a darle a la maquinita, voto, 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 cuando no somos nosotros los que tenemos o queremos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Que si creo que hay que votar, absolutamente estoy convencido de que sí. Ahora, fíjate que en el libro de Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19, nos enseña que Dios pone delante de nosotros la capacidad de decidir. Él dice, pongo delante de ti la vida, la muerte, escoge tú. Es decir, Dios a través de su palabra no nos está haciendo robot, no nos está lavando el cerebro. Así que no pretenda ningún líder de tilde político, ningún líder de tilde eclesiástico lavar el cerebro. Pónganos las verdades sobre la mesa y que seamos nosotros quien generemos esa capacidad, ese criterio propio para decidir. Somos nosotros los llamados a decidir. Mira, la Biblia enseña en el libro de Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. No tenemos lucha sino contra un sistema espiritual, contra principados y potestades. Así que a lo que me refiero como sistema, en esto que te estoy enseñando, es el sistema de gobierno que lo ejerce el enemigo a través de hombres, a través de personas. El sistema de gobierno de Dios también lo ejerce a través de hombres, a través de personas. Es decir, tiene mucho que ver lo que nosotros como personas decidimos hacer o no. Qué fácil es refugiarse y decir, no, sea Dios el que decida. Es Dios el que hace. Es Dios el que quita y pone reyes. Así no es. Hay una tergiversación de esa verdad. Hay una mala interpretación de esa verdad. Sí, es verdad que está escrito. Sí, es verdad que la palabra enseña que Dios quita y pone reyes. Escúchame, reyes, no presidentes. O sea, los reyes se eligen diferente. Vienen por una línea sanguínea, en medio de guerra, en medio de batallas. Pero los presidentes no se eligen así.
Una vez más insisto, no creas tú que es Dios el que vaya a votar por ti. Eres tú quien tiene que tomar la decisión. Y esa decisión debe ir avalada. Y eso espero que en tu corazón sea así. Avalada por los principios de Dios. Por la palabra de Dios, que es la que te va a dar esa dirección correcta. No pretendamos que Dios va a mandar una fila de ángeles para orar. Para votar, perdón. Nuestro trabajo es orar, pero también hay que accionar. Tenemos responsabilidades con una nación. Tenemos responsabilidades con las generaciones. ¿O es que te vas a quedar solamente orando y no vas a actuar? Y cuando actúas, cuando vas y actúas, ¿en función a qué actúas? ¿Qué es lo que determina tus decisiones? Vamos a ir, mira. En esto creo que ya contesté, ¿no? ¿Quién elige, Dios o nosotros? En tiempos de reyes, Dios quitaba y ponía. En tiempos de reyes. Pero en tiempos de, se supone que haya una democracia participativa y protagónica, somos nosotros los que elegimos, porque Dios puede quitar, Dios puede, porque es el que da vida y quita la vida. Dios puede quitarlo, porque lo hemos visto en el mundo, como Dios le pone finiquito, y ya vamos a hablar un poco de eso, de lo que aquí en Venezuela necesitamos entender. Dios puede hacerlo, pero quien decide ponerlo somos tú y yo, y esto tiene que darte luces para que sepas la voluntad de Dios y de quién va a ganar. ¿Quién es el que va a estar al mando en los próximos meses y años sobre esta nación? Ahora, ¿por quién debo votar? Esto me encanta, porque dije que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Una iglesia con el corazón sano, saludable, no es una iglesia que se permite odiar a nadie porque el amor de Dios está en ellos. No es una iglesia que se permite maldecir a nadie. Si tú eres hija de Dios, entiendo que estamos en una nación con corazones heridos, defraudados, desilusionados, llenos de rabia, de angustia, de odio, porque son familias que se han separado. Son matrimonios que se han tenido que ir de aquí, dejando muchas veces a hijos en adolescencia aquí. Yo sé, yo estoy en Venezuela, yo vivo en esta nación, tengo mi familia aquí, he enfrentado los desiertos que ustedes también han enfrentado. Sé que es difícil pedirme perdona cuando tienes rabia y odio. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar porque mi Padre que está en los cielos, si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Ahora, no me malinterprete. El perdonar no anula la justicia de Dios. El perdonar me hace libre a mí. No le hago un huequito en mi corazón a ese que me hizo mal, a esa que me hizo mal. Lo suelto. No se merece estar en mi corazón. Esa molestia, por el contrario, trata de direccionarla diferente, no para odiar, sino que por amor a ti mismo, a ti misma, a tu descendencia, vas a hacer algo diferente, vas a actuar, vas a tomar decisiones correctas en función de la palabra. No te permitas que el temor y que el odio contamine tu corazón, porque muchas veces eso lo que hace es atrasar lo que Dios quiere hacer. Entonces, si no tengo lucha contra carne y sangre, un hijo, una hija de Dios va a amar a su prójimo como a sí mismo. Va a ser alguien justo. Pero que te perdone no quiere decir que te confío. Yo puedo perdonar a la gente y debo perdonarlo. Pero que lo perdone no quiere decir que confío en él o en ella. Mi confianza se gana o la confianza se gana por las acciones, porque lo que promete lo cumple. La confianza, estamos buscando líderes en los cuales confiarle. Nuestra nación, líderes que generen confianza. Ahora, la decisión que tú vas a tomar a la hora de votar tiene que ser por aquel o por aquella que realmente te genera confianza del tipo de país, del tipo de nación que necesitas y quieres ver. Allí está la respuesta. No se trata, ay Señor, hay principios. Espérese un momentico, que le voy a decir algo, que esto está un poquito grueso, quiero entrar poco a poco. Ahora, ¿quiénes desarrollan la política en las naciones? ¿Quiénes eligen las políticas de gobierno en una nación? Nosotros al principio. Por eso es muy importante a quién elegimos y cómo elegimos. Yo sé que algunos han tomado el libro de Proverbios, capítulo 29. Dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahora mi pregunta es, aquí no está diciendo cuando un pastor gobierna, cuando un cristiano gobierna. Justo. Tu decisión tiene que ser en base a eso. La opción que vas a coger representa la justicia.
sobre una nación? Porque si representa la justicia, entonces debería de haber un pueblo alegre. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, si hay un gemir del pueblo, la pregunta es tú mismo te la tienes que responder. ¿Se está gobernando con justicia? ¿Tú crees entonces que a quien vas a elegir es la persona justa para traer un gobierno a esta nación? Eres tú quien debe tomar la decisión. Y aquí está. Alguien dijo, bueno, pero es que el arrepentimiento yo no puedo juzgarlo. Ven acá. La Biblia enseña que arrepentimiento es cambio de mentalidad. Arrepentimiento no es solamente hablar. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, metanoia. Y usted como hijo de Dios debería saberlo. Que el cambio de mentalidad hace un cambio de acciones. Un arrepentimiento genuino va a traer un cambio de acciones. No es solamente yo me arrepiento, no señor. Tiene que haber radicalmente un cambio de acciones. Así de simple. No hay arrepentimiento genuino si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio realmente de lo que estoy haciendo, que hago justicia realmente. Mi pregunta por aquí, porque algunos me dicen, pastor, pero es que la iglesia tiene que moverse, hacia allá vamos. ¿Qué pasará con Venezuela? Lo que va a pasar con Venezuela es que todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Que se atrase el tiempo de su cumplimiento tiene mucho que ver con las decisiones que nosotros constantemente tomamos. Imagínate tú, que Dios te dice, Dios te ministra, viene alguien y te dice, mira, Dios va a hacer de ti un gran profesional. Y tú no vas y te preparas, sino que simplemente te quedas en la casa, que Dios vaya a estudiar por ti, que Dios vaya a leer por ti. Te quedas como un mediocre sin hacer nada. Entonces no vengas a decirme que la profecía no era de Dios, sino que no hubo alguien que peleara, no hubo alguien que caminara en función de esa profecía. Entonces hay palabras proféticas en esta nación que están esperando que una generación, que nosotros accionemos y caminemos en ella. Que nosotros podamos realmente luchar y no bajar la guardia. Para nadie es un secreto que hay una batalla espiritual en esta nación. Por supuesto que sí. Una batalla de pensamientos, una batalla de justicia contra injusticia, una batalla en la cual nosotros debemos pararnos como hijos de Dios del lado de la justicia. Póngale usted nombre. Usted vive aquí, usted hace vida aquí. No dejes que alguien más decida por ti. No dejes que alguien más venga y tome la responsabilidad que tú tienes que tomar. Fíjate, otra pregunta. ¿Qué pasará con la iglesia después del 28? Y esto se pone más interesante. Dios me decía, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Hoy y hace un tiempo prediqué y enseñé que lamentablemente hay un tipo de personas que se están comportando como cenicientas o como dama de medianoche, vendiendo sus principios y su asignación. Nunca rebajes tu asignación como pastor, como líder eclesiástico, como ministro de Dios a otra posición. Pastor, entonces, no puede ser un pastor y político. Ok, esto está súper interesante. Y para esto, ¿qué es lo que hacen? Vean lo que hacen. Agarran y se enfocan en que Daniel estuvo en gobierno y ejerció su función como profeta, que José estuvo en gobierno, que el rey David estuvo en gobierno. Ok, déjame aclararte algo. Ni Daniel, ni José, ni David, ninguno de ellos eran iglesia. ¿Aló? Ninguno. Ellos no pertenecían a la iglesia. Eran pueblo de Dios, sí, pero no eran iglesia, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es de lógica. Viene a surgir con Jesucristo tiempo después. Y entonces a la iglesia Dios le dio ministerios para administrar y para ministrar y para servir a un pueblo que debe ser restaurado, sanado, guiado por la verdad. Entonces, no estoy en contra, escúchame, no estoy en contra de que un cristiano, un creyente de Cristo pueda ejercer un cargo político. No.
Hace un tiempo, Dios a mí me llamó a tiempo completo con Él y yo dejé mis posiciones, escúchame, profesionales por atender su llamado. Pero tú no puedes, ni deberías por lo menos, no deberías tomar y ligar una cosa con la otra. Cuando un pastor se identifica radicalmente con una tolda política, ¿qué es lo que van a escuchar tus miembros? Cuando tomas el lugar donde congregas a la gente para sanar sus corazones, para dirigirla a Dios, y lo pones y le pones una etiqueta política, ¿cómo crees tú que te van a ver? ¿Cómo crees tú que te van a evaluar? Pues no. Supongamos pues que fue Dios, porque esa es tu decisión. Nadie más debe decidir por ti. Esa es tu decisión. Decidiste ser político, ejercer un cargo político, una tolda política, un partido político, pero eres pastor, eres pastora, eres líder. Yo te recomiendo algo. Si tú estás seguro que fue Dios, entonces ponle el cese de tus funciones pastorales y determínate por una sola cosa. Ten respeto por aquellos que confían en nosotros como pastores, nos abren su corazón para dirigirlos en su propósito a Dios. Pero si vas a hacer vida política, si vas a irte al monte de gobierno, como algunos están enseñando, entiende que ni Daniel ni José, ellos no fueron iglesia, pero tú estás supuesta a ser iglesia. Y como iglesia, el sacerdocio se te fue dado para una cosa. Entonces, si Dios te llamó a eso, di, ok, habla con tu grey. Dile, mire, Dios me llamó a esto, pero no ligues una cosa con la otra. Porque en la congregación, donde en todo el país y en todos los lugares, van de todos tipos, de todos colores. Y necesitan que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios, no a la voluntad y filosofía de un partido político. Además, cuando Daniel, si vas a tocar ese tema, cuando Daniel estuvo en gobierno, primero no fue iglesia, fue pueblo de Dios, no dejó de ser justo. Daniel no apoyó el edicto real que fue escrito y a pesar de eso se expresó públicamente que estaba opuesto, se opuso al edicto que los sátrapas buscaron al rey que firmara. Pero hoy necesitamos líderes que puedan decirle esto está mal. Yo no puedo, por favor. Yo amo a Dios y usted también ama a Dios, ¿verdad que sí? Y el fundamento de mi fe y de tu fe es Jesucristo. ¿Sabes qué? Jesucristo, que proviene de la tribu de Judá, que proviene de Israel. ¿Y cómo pretendes tú que yo no me exprese y no diga que me opongo? Escúchame, a quien sea que maldiga al pueblo de donde mi Señor fue levantado. Tú me vas a disculpar, pero yo tengo que ser como Daniel. Y por eso aproveché esta ventana públicamente para que se sepa que que está aquí en funciones pastorales, tengo una responsabilidad primeramente con Dios, de amar a todos por igual y que no estoy llamado a pararme, por lo menos, escúchame, como pastor. Por eso insisto. Si Dios te habló a ti, entonces ponga el cese, ten respeto, ten ética ministerial. Y ponga el cese de esas funciones pastorales, encomienda algo más y vete a hacer vida política. Vete a luchar por Venezuela desde esa trinchera. Pero no intentes, por amor a Cristo. No ponga las dos cosas en conjunto. Respeta el lugar, respeta a las personas, respeta a las familias. Cada cosa a su lugar. Necesitamos líderes en gobierno, un presidente y líderes que sepan administrar. ¿O qué crees tú? Que la administración de una riqueza de la nación, la administración correcta de los recursos naturales, de los recursos humanos de una nación, se va a hacer solamente orando. Sí, hay que orar, pero también hay que prepararse. Una generación llena de sabiduría, bien preparada, bien capacitada para eso. No basta con que el Señor te diga. El Señor te dice para que te pongas a prepararte. Tengamos cuidado con eso. Entonces, allí espero haber respondido quizás desde mi óptica y desde la palabra. Mira, Churchill fue un hombre que Dios usó. Y él asumió su papel protagónico dentro de la política, pero no ejerció un pastorado. Estamos hablando de tiempos más recientes. Vamos a hablar entonces de, por ejemplo, Spurgeon, que es un gran evangelista conocido en la historia del cristianismo.
Él como tal se le propuso una posición dentro del gobierno de Inglaterra. Y él dijo, no, yo no me rebajo a eso. Y la reina le dice, ¿cómo que no te vas a cómo que te rebajas? O sea, ¿cómo tú pretendes comparar la posición política que te estoy dando con ser pastor? Y le dice, sí, sí, es verdad, tienes razón. No puedo comparar eso. Porque el llamado a ser pastor es un llamado que tiene un sello de parte de Dios. Va a provocar glorias eternas. Mientras ese cargo es temporal. Una vez más te digo, si Dios te llamó a cualquier tolda, si Dios te llamó a derecha, izquierda, centro, izquierda, a cualquiera, y eres pastor, y eres líder, por favor, por amor al pueblo, por amor a Dios, por respeto y ética, primero ponga el cese de esas funciones y vete a hacerla y hazla en justicia. Hazla correctamente. Y lo otro, como hijo de Dios, yo no puedo apoyar, aunque pertenezcas a cualquier partido. Si ese partido se levanta contra un principio bíblico, levanta tu voz. No te vendas. Levanta tu voz. Y dile, me opongo a esto. Y me opongo y no quiere decir que estoy en contra de mi tolda política. Es que quiero ser consejero justo. O sea, que venga un político, que venga alguien a maldecir de donde se levantó nuestro Salvador y no digamos nada, eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo no estoy de acuerdo, sea cual sea su color, aquellos que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Ahora, me encanta porque Dios me hablaba de lo siguiente. ¿Quién me representa a mí? Me pregunto, ¿quién te representa a ti? Escúchame esto. Y yo le dije, Señor, como pastor o como ciudadano. Y esta es la pregunta para ti. ¿Quién te representa? Y la otra, ¿a quién representas tú? Son dos preguntas y son dos respuestas. Depende. Como pastor, a mí me representa Jesucristo. Nadie más. Como pastor cristiano evangélico, mi representante es Jesucristo. Nadie más. Como pastor y cristiano, solo le represento a Él. Como hijo de Dios, como ciudadano en una nación, esa es tu decisión a quién escoges para representarte y a quién tú representas, pero no hagas una mezcolanza de ambas cosas. Mira, hay gente que se levanta, son antisemitas, que detestan, odian al pueblo donde tu Señor y mi Señor viene. ¿Cómo puedes apoyar eso? Solamente contéstatelo. Contéstatelo a ti. Y para ir ya cerrando por ahora, sí, bueno, esas preguntas que van haciendo o las dudas que tengan, se las voy a responder luego. Quiero concentrarme y aprovechar bien su tiempo y el mío. Ahora, cada cosa en su lugar, ¿ok? Cada cosa en su lugar. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. El que va a administrar de las cosas de Dios, pues que sea un buen administrador de esas cosas. Dentro de la iglesia surge por y con una misión en distintas áreas. Si tu área es tratar con la gente a nivel pastoral, ya te lo recomendé, ya te dije. Una pregunta que me hicieron. El templo, como lugar de reunión para adorar a Dios, ¿se puede permitir para otra cosa? Yo te recomiendo que no. Pero si el templo donde tú estás es tuyo, usted entregará cuentas a Dios, pero también a tus feligreses, a la grey, aquellos que tú llamas ovejas, aquellos que podrías quizás discipular. No es que yo soy el dueño absoluto de ese lugar, porque gracias a Dios primeramente y a muchos de ellos se puede, si estás alquilado, puedes pagar el alquiler. Y lo hacen es para escuchar palabra de Dios, no de una tolda política. Es mejor que alquiles y busques los recursos en otro lado, pero ten respeto una vez más. Y hablo yo como pastor, como ciudadano. Como pastor debo respetar mi asignación en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué estamos eligiendo? Mira, y por eso no quiero hacer más, quizás más largo esta transmisión de hoy. Sí, porque nunca llegaremos realmente a un destino si me pongo a tirarle piedra a cualquier perro que ladre por allí en la calle.
Eso es un pensamiento, una filosofía que me encantó, la leí hace poco. Así que yo quiero ir a lo puntual. Habrá quien le guste esto, quien no le guste, pero a mí me llamó Dios para defender como pastor su verdad, su verdad. Si, escúchame esto, si yo me meto, si usted se mete, o si alguien se mete a la política y en la misma silla quiero sentar a la iglesia, si en la misma silla siento la política y siento la iglesia, Estado e iglesia en la misma silla, se puede pervertir. Porque todo partido político tiene filosofías. Filosofías que son su razón de existencia, de ser. Y ellos van a defender eso, ¿sabes? Aún así también tienen que defender la Constitución. Ahora, usted y yo, como pastores, como líderes, tenemos que defender un reino. Expresar el reino de Dios en sus distintas aplicaciones. Pero esta que está acá, la palabra de Dios, es la que nos va a guiar a tomar decisiones. Es la que nos va a guiar a realmente saber. Entonces, para ver por aquí qué más, que me falta contestar ahora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Compartan para que la gente que se conectó después de usted pueda entonces ver el resto. Envíeselo algo. Ok, aquí está. Gracias, Señor. Yo copié. Todo esto es porque me la paso hablando con el Señor que me dirija a ser lo más ecuánime, equitativo posible, lo más centrado en la palabra. Aquí está. Ser consejero y ser político en ejercicio es diferente. Yo puedo ser un pastor, usted puede ser un pastor, un líder eclesiástico, un líder en su congregación, y podría ser consejero, escuche, consejero de políticos. Y su nivel de consejo tiene que estar enmarcado en la palabra, sin venderla, sin tergiversarla, les guste o no les guste. Tendríamos que aprender de los profetas de Dios, los verdaderos que no negociaban a pesar de que les costó persecución, a pesar de que le costó proceso. Ellos decían lo que Dios. Ahora hay gente diciendo que Dios le dijo que si se pasa un manto para otro, pues ese manto que a veces se pasa de uno a otro, ese es un manto de deshonra. Y ese manto de deshonra alcanza a la otra generación. Porque el que se levanta a maldecir al pueblo de Dios, escúchame, no se la ve conmigo. Yo no tengo que meterme en eso. Eso es Dios. Y no solamente ese sistema que se levanta contra la voluntad de Dios y que maldice al pueblo de Dios. No soy yo. Eso es Dios. Escucha, Dios lo estableció. Es asunto entre Dios y esa persona que lo hizo. Y Dios se encargará de ellos. No porque yo lo desee o lo anhele. Es Dios que lo estableció así. Y no solamente, como dice la palabra, esa maldición que se levanta contra el pueblo. Dice la palabra, yo maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Acerca de su pueblo Israel. Ahora, ¿qué pasa? La maldición que se levanta contra el pueblo de Dios, Dios mismo se para al frente y lo defiende como escudo a su alrededor. Pero no solamente lo defiende, sino que eso se revierte a quien levantó esa maldición contra esa persona que representa un sistema y contra sus generaciones siguientes en ese mismo sistema. Dicho de otra manera, hay facturas que es Dios quien las va a pasar, no nosotros. Iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia después del 28? Sigamos siendo iglesia. Hay muchas voces de profetas que tienen su línea de corriente de pensamiento y su línea de pensamiento. Nosotros tratemos de pararnos en la palabra de Dios, de hacer vida. Iglesia, a lo suyo, hacer iglesia, a sanar corazones, a ser discípulos. No pretendamos tener un pastor que disipule la nación cuando ese trabajo es suyo y mío. Anhelemos un presidente que administre correctamente en justicia una nación y su riqueza para que el pueblo viva en alegría. Porque si el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero si hay un gemir en el pueblo, es porque el justo no gobierna. Allí está en la Biblia. No lo malinterpretes. No lo saques fuera de contexto. Es que Dios dijo, es que Dios me habló. Allí está en la palabra. Tengamos más, seamos más sabios, busquemos sabiduría. Mire, actuar en fe sin sabiduría, escúcheme, actuar en fe sin sabiduría es un desastre. Usted, por ejemplo, a mí me gusta compartirlo a los discípulos, lo hemos hablado. Usted ve la hormiga obra y dice la palabra que es pequeña pero es sabia.
Y la hormiga se prepara cuando vienen tiempos difíciles. Escúchame, y con esto sí cierro esta transmisión. Cuando vienen tiempos difíciles, la hormiga almacena y se prepara porque es sabia. Pero nunca, me decía el Señor, tú nunca verás a una hormiga en tiempo de tormenta salir de su cueva y con fe decirle, por fe, detente tormenta. Dice, no, porque ella tiene sabiduría. Pero lamentablemente, me decía, vas a ver a muchos de mis hijos por fe y falta de sabiduría decirle a tormentas, deténganse, cuando hay temporadas que no van a cambiar hasta que yo diga, dice el Señor. Venezuela, volvernos en amistad con Dios, sanar el corazón es necesario. Pastores y líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a lo nuestro. Vamos por el corazón quebrantado. Vamos a sanar las heridas. Vamos a levantar las familias. Vamos a ser buenos administrando uno de los mejores ministerios de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Iglesia, vamos a seguir siendo iglesia. No seamos cenicienta de nadie y mucho menos dama de medianoche de otros. Seamos la amada del Señor, la iglesia que sana, la iglesia que lleva palabra de fe. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si me permites, quiero orar por ti. Tengamos mucho cuidado, por favor. Y puede hacer todas las preguntas que quiera. Yo las voy a anotar. Si no se fueron contestadas en esta transmisión, yo se las voy a contestar con la ayuda de Dios, si Él me da la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta nación. Estamos en días difíciles. Pero tú me has hablado, Señor, que no perdamos la fe aún después, Señor, de este proceso electoral. Que no perdamos la fe y que no caigamos en desilusiones. Señor, que podamos seguir siendo iglesia, que confíe en ti, pero que también nos ayudamos el uno al otro, Señor. Padre, yo te pido que tomes el control de nuestras emociones y sentimientos y que dirijas a tu pueblo. Dirijas a tu pueblo a elegir correctamente, Señor. Padre, no andamos buscando un pastor, porque ya tenemos al pastor de pastores sobre esta nación y su nombre es Jesucristo. Buscamos, Padre, a alguien que pueda aplicar la justicia correctamente, que pueda administrar correctamente, Señor, las riquezas que nos has dado como nación, Padre. Ayúdanos. Envía ángeles alrededor de esta nación. Si en tu voluntad está, Señor, evita derramamiento de sangre. Si en tu voluntad está, Señor, evita pérdidas de vida. Pon temor y temblor en los enemigos, Señor, espirituales de esta nación y haz que huyan. Venezuela, los enemigos que se levantan contra ti lo hacen sin Dios y los verás como la mano de Dios los dispersa. Vienen días de gloria, Venezuela, pero llénate de fuerza, de sabiduría para tomar decisiones correctas y no retrasar la voluntad de Dios. Porque Él también cuenta contigo y cuenta conmigo. Venezuela cuenta con nosotros. Decidamos. Venezuela es la que elige. Decidamos correctamente en función a la bendita palabra de Dios. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Vamos a votar. Ejerce tu derecho al voto, pero con conciencia y hazlo con el temor de Dios en tu corazón.